Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España. Vamos a predicar sobre la salvación del alma y cómo la religión engaña para que tú no seas salvo. La religión no te dice lo que es la salvación y sobre todo te dice obras y te hablan de un purgatorio, depende de la religión que sea. Te hace muchos engaños, pero el infierno es real. Lo más importante es la salvación sin tanto rodeo, sin tanto preámbulo, según la verdad de Dios, la escritura. Habéis oído muchas veces que ellos dicen, ponen mucho hincapié, como las religiones, que algunos que otros sabéis, conocéis muchas religiones, yo me salí, por ejemplo, de dos, tú te saliste de una, que ellos ponen mucho hincapié de que tenemos que pertenecer a una religión. Pero Jesucristo dice totalmente lo contrario. En Mateo 18:20. Mateo 18:20. Sí. Mateo... Como tengo las manos pegajosas, búscamelo tú. ¿No? Mateo 18:20, dice Jesucristo, aquí está. ¿Sí? No. Las gatas. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, según la Escritura, según el mismo Cristo, porque cuando estamos ahora juntados, yo con mi esposa y vosotros que nos estáis viendo, somos ya más de dos o tres. Entonces ya formamos parte como si fuéramos una iglesia. Mira, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y con esto yo creo que se va a quedar más claro lo que dice la Escritura. Del 20. Sí. 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si nosotros, ya que hemos aceptado la salvación, ya lo decimos luego, siendo templos, perteneciendo de Cristo, siendo templos de Dios, Él mismo mora en nosotros mediante su Espíritu Santo. Entonces, hace falta, digo yo, tener una religión, que pertenecer a ella, dar nuestros datos, nuestros nombres, porque Dios no hace falta tener un papeleo sobre nosotros para saber quiénes somos cada alma. Exactamente. ¿Qué más? A ver. Y luego también está hablando también del bautismo. Muchos están diciendo también de que hay que bautizarse en agua. A ti mismo también te estaba diciendo. No estamos por bautizar. Pablo dijo, no me envió Cristo a... ¿Dónde lo tienes? 1 Corintios 1:17. 1 de Corintios, lo leemos. 1:17. Pablo lo dijo claro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, que ellos no predican. Preguntamos nosotros, ¿qué es más importante? No es sabiduría de palabras, porque no se echaban a la cruz de Cristo. ¿Qué es más importante, el bautismo o el evangelio? Ser salvo. Porque la Escritura nos está diciendo una cosa totalmente distinta de la religión. La religión está diciendo que tienes que pertenecer ahí, ser inscrito, bautizarte. Luego también está diciendo de obras. Léeme también Efesios 2:8-9. Léelo. Efesios 2:8-9. ¿Cuál? Efesios 2:8-9. Efesios. También está diciendo que tenemos que hacer cosas buenas para ayudar a otros, porque ya vemos. Pablo, sin embargo, nos dice que tenemos que predicar primeramente el Evangelio, porque el bautismo nos salva. ¿Bautismo por qué se predicaba? Porque el mismo Cristo se bautizó. ¿Por qué? Cuando Él vino a la tierra, su pueblo estaban esperando a un rey. Y cuando una persona va a ver a un rey, ¿qué tiene que hacer? Limpiarse. Por eso era el bautismo, para que sean limpios. Pero nosotros, ¿de qué se trata? Se trata de salvar nuestra alma. Y nuestra alma se salva mediante el bautismo espiritual. Y si no es sellado por el Espíritu de Cristo, si no es salvo, es por gusto y para nada. Por gusto. El que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está bien hacer cosas buenas, pero no se trata que haciendo cosas buenas nosotros nos podemos salvar. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ahí está diciendo la Escritura,
que está bien hacer las cosas, esto, pero no es para nuestra Y las salvación. obras que hacemos es porque ya somos salvos. Exacto. No para ser salvos. Estamos obrando nuestra salvación, no estamos obrando para nuestra Para la salvación. Eso es lo que hace la religión, tuerce. Exactamente. La religión añade. Y luego O sea, también están diciendo también tuercen muchas veces las religiones, la como hay muchas escritura. religiones, como los pentecostales, como los testigos del diablo, que siempre los llamo así porque me salí, porque hay mucha gente muy mala allí, pero igual me perdoné la expresión. Están los adventistas, están los católicos, están diciendo Todas que las hay que dejar religiones. de pecar, hay que dejar de pecar. Pero Todo. pregunto yo, ¿podemos, mientras estamos en la carne, dejar de pecar? Léeme 1 de Juan 1:8. Para el final. Ya la Ahí. tengo. La escritura Ujú. dice distinto, que luego lo dice a los 12 tribus de Israel, sí, pero hay ciertas cosas que también se aplican porque se aprende, porque esto es válido para todo el mundo. Sí, el 8, ¿no? Sí. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Claro, porque... Sí. ¿El 9? No, Ah, vale. porque hay una diferencia, mira, ahora para que entendáis por qué decimos que estamos con pecado, ¿vale? No. Mira, Eh, espera, a ver, mira, Eugenio, casi. para que entendáis por Sí. qué decimos esto. Ahora lo digo rápidamente, léeme eso, a ver. Y 27. creó Dios al hombre Génesis a su 1:27. imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la Biblia dice que el hombre, Adán, estaba creado a su imagen. Fijaos lo que dice la escritura. O sea que ya vemos que Dios creó a Adán a su imagen, pero nosotros a qué imagen estamos. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Aquí lo dice claramente. De donde también nos venimos nosotros está hecho a su imagen. No estamos ya hechos a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque como Adán pecó y ya perdieron, o sea que el espíritu se murió, estamos hechos a su imagen con el espíritu muerto. Por eso necesitamos de Dios para vivificar nuestro espíritu, y no lo hacemos como dice la religión, ni mediante el bautismo, ni mediante pertenecer a alguna religión, mediante obras. La escritura, vamos, que son las que hablan. ¿Qué es lo que nos da a nosotros esto, vivificar el espíritu? El evangelio. El evangelio, vamos a leerlo. Primera de Corintios 15. El evangelio del 1 al es muy 4. esencial entender el evangelio y conocerlo, porque muchas veces Y que no muchos predican. dicen el evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son libros que estaban escritos después de Cristo, que pertenecen en lo que Cristo hizo aún al Antiguo Testamento. Pero el evangelio es otro. Revelado a Pablo. Exacto. Dice aquí. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, en religión. Normal. Pero es que hay que decirlo así también. Ley normal. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según la Escritura. Por eso le puse el énfasis a la voz así, para que se den cuenta. Porque el mismo Evangelio se explica solo. El Evangelio de salvación. Exactamente, esta es la Que Escritura. no predican. Nosotros los lo que religiosos. queremos hacer con eso también es que queremos que os olvidáis de lo que dicen las religiones y que os vayáis a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura nos está diciendo claramente que en ese tiempo de gracia, como Cristo predicó a su pueblo, pero lo rechazaron, en Juan, libro de Juan, en primer capítulo 9 al 11 lo dice, que Él vino a los suyos. Exacto. Y los suyos no lo recibieron. Y Pero luego, como una vez que lo rechazaron, el mismo Cristo lo puso al apóstol Pablo en el ministerio para predicar a los gentiles, entre cuales está el ministerio de la salvación. El misterio de la salvación, que todos somos pecadores, para salvos. ¿vale? Exacto. Hay varias maneras. Hemos leído el Evangelio porque este es el Evangelio que tenemos que predicar y en el cual tenemos que creer. Y Romanos 3, del 23 al 25. Del 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la Porque gloria todos de Dios. pecamos, porque todos tenemos el espíritu Condición de pecado. muerto. Pero para vivificar el espíritu, para poder ser completos, ser hechos, para decir así, para que me entendáis, otra vez a la imagen de Dios, Siendo
justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual ha propuesto por propiciación, ¿no? por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Por la remisión de los pecados No. pasados, porque nosotros, yo muchas veces, No yo me he engañes. topado con eso cuando decimos que los pecados se perdonan. Entonces dice, vale, pero si mañana que vos cometes otro pecado, también están perdonados. Mira. No estamos libres de pecar, pero los pecados están perdonados. Una vez que tú entiendes lo que es la salvación sin religión, sin dogma de hombre, que Cristo dio su sangre por todos nosotros y tú dices, oh, gracias por ese sacrificio de dar tu sangre. Aunque no te sepas el evangelio, si tú entiendes que solamente por la fe en la sangre de Cristo tú eres salvo y que fue lo que él hizo y no es lo que tú hagas, oiga, él te sella con su espíritu, porque has entendido lo que es la salvación, que fue lo que él hizo en el evangelio, derramando su sangre, y después nace Y por la palabra de cualquier verdad. cosa, a ver, Nosotros el hemos evangelio. dicho, no estamos libres de pecar, no tenemos que perseverar, tenemos Exacto. que dejar las cosas atrás y vivir en el Espíritu. Ay, ¿Por ay, qué? mira, Porque los pecados están perdonados, Sí. como dice Efesios 4:30. hay muchos, antes que se me vaya, espérate, hay muchos que son salvos, pero están engañados por religión y todo eso, como yo estuve y como están muchos. Y si somos salvos, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos hace nacer por la palabra de verdad, el evangelio, lo que no predica la religión. Como yo ahora, yo no sabía ni cuál era el evangelio. Ahora entiendo lo que es la salvación. Y es lo que estamos haciendo, predicando lo que están engañados, sobre todo los religiosos que están engañando a la gente. Lo que es el evangelio, lo que es la salvación. Eso. Ya. Ahora, Entonces, por eso es importante entender esas cosas, Claro. los pecados, porque no te estás diciendo estás libre de pecar, pero porque no podemos dejar de pecar, porque en la carne lo que tenemos es cometer pecados, mira, pero lo que tenemos que así hacer es esforzarnos a no cometer pecados de propio. todo lo que es enmarañado, todo lo que es así complicado, todo eso es religioso. Todo lo que es así complicado y enmarañado, el Dios de este siglo, por eso está metiendo religión y en todo. Todo lo que es sencillo, el evangelio es tan sencillo, es lo de Dios, porque es para lo sencillo, lo que entiendo. Entonces, ¿qué se trata de eso? Léeme, por favor, 4:30. Efesios 4:30. Vale. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, Sin dice eso, claramente no hay que estamos salvación. sellados para el día de la redención por nuestra fe en su sangre. Sin eso no hay Entonces, nada. aquel día de nuestra redención, nuestros pecados, por algo dice Romanos 3:25, todos los pecados pasados, en aquel momento serán todos perdonados. Porque ya somos sellados, pero mientras estamos en la Sin carne, eso no podemos no dejar hay de nada. pecar. Sin eso no hay Pero salvación. aquel día ya está, todos los pecados serán borrados porque están perdonados en la cruz de Cristo. Mientras tanto, estamos No. luchando contra los espíritus inmundos, esforzándonos y llevando el evangelio para que la gente lo oiga y se salven. De eso se trata. Y lo mismo es lo mismo de lo que hemos leído en Efesios 4:30. Engañan a la gente. Lo que va a pasar es lo mismo lo que dice Romanos Todo lo enseña. 2:16. El evangelio es Romanos sencillo. 2:16 es el mismo día. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Ese día llegará, el día del arrebatamiento, porque el que se queda es que está juzgado. El que se va es que ya está salvo. Eso es importante, porque como dice ¿Y qué Efesios sorpresa va a 1:13, haber ese día? nuestra alma está sellada con el Espíritu Santo Wow. en el momento cuando nuestro corazón, creemos de nuestro corazón y nos ponemos nuestra fe en que Cristo lo hizo todo por nosotros. Da igual nosotros lo que hagamos. Por mucho que la religión te diga, haz esto, haz el otro, da igual. Que se trata de la fe, porque dice que el justo por fe vivirá. Obras trapos de inmundicia, lo que Por hacen. eso es un Sin regalo de Dios. salvación. Exacto. Son trapos de inmundicia. ¿Por Las qué? obras que ellos hagan. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Por Dios gusto, Dios no lo nos conoce. da la salvación de esta manera? Porque mucho es tan sencillo. Sí, es tan sencillo. Es sencillísimo. Es por fe en su sangre, por Y fe en ya su está, sacrificio. en su sangre. ¿Por qué? Lo que él Porque hizo. estamos Sí. Hechos o Actos 20:28. Y conocer el evangelio, que no es los evangelios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores
para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Aquí lo dice. Si Sangre. Dios nos compró con su Ya, propia sangre, a los ya. de la iglesia, estamos diciendo por ahora, en este periodo no hay que de hacer nada tiempo, en ese tiempo de gracia del Cristo de la cruz hasta el día del arrebatamiento, es un regalo de su La parte, sangre de porque Él Cristo. nos compró con su propia sangre. Por eso no se trata de obras, por eso no se trata de organizaciones, de De nada. religiones, de que hay que bautismos. Es que está bien bautizarse, pero no te va a salvar. Hay muchas religiones que están haciendo, se esfuerzan a hacer cosas buenas, se están esforzando a hacer tenemos una cosas buenas, gatita. se están haciendo, pero que no les van a salvar, No. porque a nosotros lo que nos salva hoy en día es la fe en su sacrificio que hizo en la cruz, derramando su sangre por Pórtense nosotros. Eso es lo que a nosotros nos salva. Por eso decimos, salvarás tu alma, pondrás tu fe en lo que Él hizo, o te vas a declinar a ir a hacer, no, que yo tengo que hacer ¿Pondrás tu fe en obras. religión, en hombres, o realmente en la sangre de Cristo, que fue lo que hizo por ti? Esa es la salvación. Es tan sencillo. Maranata, que no te engañes. 1 Corintios 15, 1 al 4. Amén.